behin, eskerrik asko etortzeagaitik, gustu ematen du horrela aretoa ia beteta ikusteak, eta, mahai inguru hau, Gorliz, Plentzia eta Lemoiz Ongietorri Errefuxiatuko Platformako kideok antolatu dugu, eta aurkeztu nahi dizkizuegu partaideak nortzuk izango diren gaia, mahai inguru honen gaia badakizu, zein den, emakume migrante eta refuxiatu eranako violentzia. Eta oso zabala denez, lau partaidein artean horratuko dugu aspektu desberdinak. Orden horretan izaude, baina Luisa Bizkaiko Ongietorri Errefuxiatuko Plataformako ordezkaria da. Azalduko digu zelan sortu zen eta zergatik Ongietorri Errefuxiatu Plataforma, zergatik plataforma hori plataforma feminista bezala definitzen den eta zertan oinarritzen den. Ondoren, Beatriz de Lucas, bera Zehar Euskadi zeratik dator, eta berak azalduko digu migrante eta refuxiatu emakumeen lanako violentzia motak batez ere mugetan, estatuen arteko mugetan, la violencia en la frontera. Gero gabe, orden Maria Ilusida Panafrikana, aktivista, Panafrikana aktivista, eta berak beste violentzia multa bat azalduko direk, beste emakume multa horrek jasotzen dituen violentzia multak. Eta maitzeko Maria dator, Gladys Nordez, eta Maria zera bada erderaz du izena Torre de Babel, el grupo de encuentro Torre de Babel, mujeres migrantes. Da berak, beste zera batetik, beste ikuspuntu batetik, azalduko digu violentzia mota hori. Eta gubio, dira, ganeu, gaude agurtzu bet, hori Gorliz, Plentzia eta Lemoizko Ongietorri Errefuxiatuko parteide gizarrez. Ezagutzera nahi dugu emon gure plataforma eta badanon artean urten dugun lan politoa egitea. Bai pentsatu dugu, partaide bakoitzak 10 minutoko solasalditzu bat azalduko duela, eta horren ostean zabalduko dugula. Txanda iretzea, iritziak trukatzeko, galderak egiteko, eta danon artean, era aktibo batean, gaia jorratzeko. Eta, orain apurtxo batean galderak azalduko dut, esan dakoa. Lo primero es agradeceros a todos y a todas que hayáis venido, que da gusto ver el aforo lleno, daros las gracias y la bienvenida por parte de la plataforma de Ongietorri de Gorliz, Plentzia y Lemoiz, que somos los que hemos preparado la mesa redonda. El tema de la mesa redonda es las violencias contra las mujeres migrantes y refugiadas. Es un tema tan amplio que con las 4 personas que tenemos aquí vamos a intentar trabajar diferentes aspectos. Luisa es la representante de la plataforma Ongietorri a nivel de Vizcaya. Va a explicar por qué se creó esa plataforma y por qué esa plataforma se define como plataforma feminista y en qué se basa para definirse en eso. Y después Beatriz viene de Zehar Euskadi y nos va a hablar del tipo de violencia que sufren las mujeres migrantes y refugiadas, sobre todo en el contexto de frontera, las fronteras entre los estados. Después Maria Ilusi es activista panafricana y nos ofrecerá otro aspecto diferente sobre este tema. Y para terminar, María, eso me lo tengo que leer, pertenece al grupo de encuentro Torre de Babel, Mujeres Migrantes. ¿De acuerdo? Y nos aportará también su experiencia y su formación. Y luego presentará a Dida y yo Itziar, que somos un poco aquí, los que estamos ahora representando a nuestro grupo de Gorliz, Plentzia y Lemoiz. Y deciros también que habíamos pensado que cada una de ellas como una participación de unos 10 minutos, para que luego al final, cuando terminan las 4, hagamos entre todos intercambiar opiniones, preguntas o lo que os parezca, cuestiones diferentes. Pues si os parece bien. Yo, pongo una duda. Con la colaboración del Ayuntamiento de Gorliz. No lo vamos a olvidar. Y intentaremos los tiempos a ver si los ajustamos un poco para
para que podáis luego coger el autobús, los que tenéis que ir hasta el metro y esas cosas por ahí. Vale. Pues si os parece, empezar, Luisa, para centrar un poco el tema del auditorio como plataforma, ¿verdad? Vale. Bueno, pues gracias por invitarnos, gracias por venir. Yo tengo que decir que para mí venir a Gorliz es un poco especial, porque yo tenía una tía muy querida, a la que cuidé muchísimo y que ha vivido un montón de años en las casas esas azules de donde está el barco, en la rotonda esa de Gorliz. Entonces venir a Gorliz siempre me emociona porque me acuerdo de ella, murió hace 2 años y bueno, pues es como... Ella me enseñó dónde estaba el ayuntamiento, a ella le acompañé aquí a votar, o sea que es una gozada. Ongi Etorri, ¿por qué nació? ¿Por qué nació Ongi Etorri? Cuando la guerra de Siria llevaba ya 3 años y estábamos hartos de ver y hartas de ver en la televisión a todas aquellas imágenes impresionantes de la gente naufragando en el mar, muriendo en el mar, llegando desesperada a las costas de Grecia. Ya llevábamos unos años antes viendo cómo la gente llegaba desde el norte de África a Canarias, o sea, ¿acordáis la crisis de los cayucos de antes? O sea que estábamos viendo una historia itinerante de miles y miles de personas que huían por muy diferentes razones y que estaban llegando a Europa. En aquel momento hubo, ¿os acordáis la imagen aquella impactante del niño Aylan Kurdi que apareció en una playa de Turquía? Que aquello revolucionó un poco a los estados, a la Unión Europea, que ya habían decidido repartirse 5 para mí, 8 para ti, nunca pasaban de 10, bueno, un poco más que 10, pero... Y aquella imagen revolucionó un poco a toda Europa, sensibilizó a la gente, y entonces se formaron movimientos en todos los países de Europa, se propuso una gran movilización en febrero del 2016, y entonces, casualidad, un grupo de feministas que estábamos reunidas para otra cosa, dijimos, ¿pero esto? En todas las ciudades de Europa y en Bilbao no vamos a hacer ¿o qué? Y entonces empezamos a movernos, convocamos una reunión a la que asistió un montón de gente, nos juntamos un montón de gente suelta y un montón de organizaciones, entre las cuales estábamos también estas que estamos aquí. A Mariluci todavía no le conocíamos, y a partir de ahí hicimos aquella movilización, que fue una movilización muy bonita, en un día terrible de lluvia, que realmente nos hizo darnos cuenta de lo que tenía que ser estar en campos de refugiados con esas lluvias en el día a día, y dijimos, bueno, nos ha tocado un poco de lo que ellas y ellos están sufriendo cada día, y a partir de ahí pensamos que realmente todas las grandes causas de las personas, de los hombres, de las mujeres, todos los grandes avances que se han conseguido a lo largo de la historia ha sido porque la gente se ha movilizado, y que teníamos un reto inmediato, que era en toda Europa en concreto, que es el continente gran receptor de un montón de gente que huye de diferentes sitios, y que teníamos que crear un ambiente en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en el cual la gente pensara que realmente esos son seres humanos como nosotras y nosotros, que tienen derecho, entre otras cosas, tienen derecho a migrar. Como mucha gente de este país ha salido migrante a otros lugares, no solamente por guerras, también por guerras, pero en concreto en este país mucha gente ha ido a América a buscarse la vida como pastores o en otras profesiones, que la inmigración es más viejo que la humanidad, que los seres humanos nos movemos de un lado para otro, y que realmente a toda la gente que quiera llegar al territorio en el que nosotras vivimos tiene que tener los mismos derechos y tienen que ser una tierra de acogida. ¿Por qué la gente viene a Europa? ¿Por qué la gente viene a Europa? La gente viene a Europa porque es un continente en paz, porque es un continente rico, y porque saben y creen que hay derechos. Realmente es un continente en el cual casi todos los países, incluso los más xenófobos y los más racistas, donde ahora mismo la ultraderecha está acampando a sus anchas, tienen firmados todos los protocolos que puede haber de defensa de los derechos humanos, de la protección a los niños, del derecho a asilo, del tránsito, tienen firmado todo eso. Entonces, en algunas cosas necesitamos
que se firmen muchas cosas más, pero sobre todo creemos que necesitamos que se cumplan. Quienes formamos la plataforma somos gentes que nos importa lo que les pasa a otros seres humanos y que pensamos que no podemos vivir a espaldas. Yo estos días estaba hablando con mi chico y le decía, ¿te das cuenta? Somos muy de telediario nosotros, somos muy de ver telediario. Y entonces decía, ¿te das cuenta? La mitad del mundo está en las calles reivindicando cosas y la otra mitad del mundo está, el 80%, queriendo vivir tranquilamente y no queriendo ver lo que pasa, y el 20% mangoneando a todos los demás. Y realmente en esos lugares donde la gente se moviliza, es verdad que se sufre, pero se consiguen cosas. ¿Por qué somos feministas? ¿Por qué es una plataforma feminista? Primero porque estamos muchísimas feministas en esta plataforma. Porque creemos que... Porque hoy somos la mitad de la humanidad, las mujeres. No las feministas, ojalá, ¿eh? Pero las mujeres somos ya, de entrada, la mitad de la humanidad. Porque en este momento, de los millones de personas que se mueven por el mundo, ya los organismos oficiales dicen que la mitad son mujeres y niñas. Voy bien, de tiempo digo, ¿eh? Bueno. ¿De eso cuánto me queda? ¡Ostras! Bueno, mira, venía pensando también eso. Joder, 10 minutos, ¿qué se puede decir? Pero luego también... Pero he pensado, va, porque al fin y al cabo no es lo que yo diga, esto es un saber compartido, que lo que no diga yo lo dirá la otra y lo dirá la otra y luego lo diremos entre todas. Entonces, bueno, ya me quedo tranquila por el camino. Solamente entonces os voy a decir que bueno, si me quedan 3 minutos, que realmente las causas por las que la gente sale de sus lugares de origen seguramente las conoceréis bien, pero en concreto las mujeres, solamente leo los enunciados, por una discriminación grave que es la que sufren en todos los lugares del mundo, incluido en este en el que vivimos, hay violencia contra las mujeres. En todos. La única diferencia, bueno, la única no, hay muchas diferencias, pero hay unas grandes diferencias. En algunos países realmente hay leyes que protegen a las mujeres, aunque se cumplan o no se cumplan, pero simbólicamente es un poder importante que tengamos esa ley. Es muy diferente tener una ley de aborto que no tenerla, es completamente diferente. Es muy importante tener una ley por la cual tú puedes tener una cuenta corriente, o sea, ser una ciudadana con derechos a no ser una ciudadana con derechos. Entonces la diferencia que hay entre unos países, y en todos los países, o sea, es esa, pero en todos los países hay violencia, y en todos los países, en todos, en el más lejano que os organicéis, hay mujeres organizándose contra esa violencia. Que a veces creemos que el patrimonio de la defensa de los derechos de las mujeres lo tenemos en la Europa civilizada. En cualquier país del mundo hay mujeres organizándose y defendiéndolo. Defendiendo estas discriminaciones graves. Huyen también por violencia física y sexual. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y sexual. Entre esas 1 de cada 3 estamos también las de aquí, ¿eh? No creáis que eso. Por su forma de vivir y de pensar, mujeres que deciden no acatar las normas que se establecen, que están designadas por el hecho de ser mujeres, por ser víctimas de trata de seres humanos, por su orientación sexual, por el riesgo de sufrir mutilación genital, por miedo de sufrir matrimonios forzados y por crímenes de honor. Solamente os voy a contar una anécdota que a mí me pasó, la viví en vivo y en directo. Estuve 15 días en un campo de refugiados en Grecia. Era un campo enorme, llegó a haber hasta 13.000 personas. La situación... Bueno, las mujeres se ponían pañales para salir al váter a la noche, para no salir al váter a la noche. Porque, claro, las situaciones de violencia de las mujeres están en el país de origen, están en el camino y luego están donde llegan. Que ya nos contará María. Cuando llegan aquí, también sufren situaciones de violencia institucional, racismo, xenofobia, precarización del trabajo y todo. En aquel campo de refugiados, uno de los días, bueno, nuestra tarea era bañar niños y niñas en una tienda de campaña. Venían como 100 y pico criaturas cada día que les bañábamos allí. Y
90% de las personas que traían a esas criaturas, que tenían padre y madre en muchos casos, donde había muchas mujeres solas con niñas, eran mujeres, por supuesto, porque los cuidados están asignados a las mujeres. Había unas mujeres holandesas que habían montado una gran tienda que todo el día estaban haciendo té, y todos los que estaban allí eran hombres. Los hombres toman té, las mujeres bañan a las niñas, hacen la comida, lavan la ropa y hacen estas cosas. Pasó una cosa, un día de repente empezamos a ver grupos de chavales jóvenes, todos armados con palos y con palas, y que andaban peleándose. La policía empezó a tirar botes de humo, no sé qué, y todos corriendo de uno para otro, y llegaron a donde teníamos el Baby Hammam. Todas las mujeres se metieron dentro del Baby Hammam, las que estaban esperando en la cola para bañar con las criaturas, y entonces llegó un chico con toda la cabeza abierta, le habían abierto la cabeza, se habían peleado entre ellos, intervino la policía, afortunadamente, bendita policía, en ese momento le sacó al ensangrentado con una fila de policías para que no le mataran, y se fueron. ¿Sabéis por qué se habían peleado? Porque una mujer kurda había ligado con un hombre sirio. Defensores del honor de esa mujer. Esa mujer no tenía libertad para ver con quién quería ligar o no. Los que se pelearon, eso es un crimen de honor. En este caso no es un crimen, pero es una violencia de honor, porque la familia de la chica se sentía ofendida. Y corto porque ya me he pasado, ¿no? Sí. Bueno, Y ahora Beatriz nos explica un poco lo que... Vale. Bueno, yo había pensado una intervención un poco más larga, pero nos han dicho que 10 minutos, entonces voy a intentar... Con derecho a la... Y como, bueno, Luisa sí que ha hablado de una parte que yo quería hablar, que era cómo la violencia machista está en el origen de muchos desplazamientos forzados de mujeres y de personas LGTB, y que la ley de asilo española lo reconoce, ¿no? Como una persecución por motivos de género, como un motivo de asilo, pues ya me he ahorrado la mitad de la charla, entonces esto que me ha pasado. Que yo quería compartir con vosotras un poco cómo el espacio, ¿no? Fronterizo, ¿no? Militarizado y externalizado se está convirtiendo, ¿no? En un espacio de violencia machista, ¿no? Sí que, bueno, y como todas estamos muy removidas, quienes hemos participado en las jornadas feministas de Euskal Herria, ¿no? Sí que también posicionar mi intervención desde lo que somos nosotras, ¿no? Desde una organización que acompañamos a mujeres refugiadas, bueno, acompañamos a personas refugiadas, apátridas y migrantes, entre ellas muchas mujeres, ¿no? Y que mi intervención viene de lo que hemos ido aprendiendo con estas mujeres, de lo que nos han ido contando, sobre todo a los equipos de intervención, ¿no? Que les acompañan, y un poco también del proceso de reflexión colectiva que hemos hecho con colectivos feministas que nos han ido acompañando en nuestro desarrollo, porque bueno, la protección internacional siempre ha estado mirada desde una perspectiva androcéntrica y patriarcal, ¿no? Que invisibilizaba, ¿no? Esos procesos migratorios de las mujeres y sus necesidades de protección. Y luego también sí que plantear que no podemos, o sea, vamos a hablar de las mujeres, pero que las mujeres que llegan a Euskadi, ¿no? Las mujeres refugiadas y migrantes que llegan, cada una tiene un proyecto migratorio distinto, cada una sale por unos motivos u otros, ¿no? Y que no podemos homogeneizar tampoco sus realidades, ¿no? Y sobre todo no podemos victimizarlas, ¿no? Que también desde ahí voy a hablar, ¿no? O intentarlo. O sea que después de las jornadas me genera un poco de dudas alguna parte de mi intervención. Sí que nosotras, como en el último año, hemos hecho todo un proceso de investigación sobre cómo, ¿no? El régimen fronterizo en la frontera sur nos está impactando en el aumento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y sí que planteamos que no se puede hablar de violencia machista contra las mujeres refugiadas en tránsito sin tener en cuenta, ¿no? Todo ese dispositivo militar, ¿no? Que está poniendo en marcha los países de la Unión Europea, que lo que pretende al final es que la gente no llegue, ¿no? Y que la gente, si llega, llegue en condiciones de irregularidad para que sea mano de obra barata y esclava, ¿no? Sí que es verdad que la frontera sur española, ¿no?
se ha convertido, ¿no?, como en un laboratorio, ¿no?, de esas políticas militarizadas, ¿no?, de control migratorio, que ahora igual le ponemos mucha cabeza, ¿no?, pero estos acuerdos que se están teniendo con otros países como, bueno, como Mauritania, como Marruecos y demás, ya llevan muchos años poniéndose en marcha, ¿no? Y bueno, y sí que, bueno, ahí podemos meter todos estos acuerdos bilaterales con terceros países como Marruecos, como Mauritania, como otra serie de países que están en África, los centros de detención que existen en países como Libia y Mauritania, la agencia Frontex, las cuchillas de Ceuta y Melilla, los centros de internamiento de extranjeros, los vuelos de deportación, ¿no? Todo eso es un entramado de políticas que lo que pretenden es hacer una gestión militarizada y casi policial de los flujos migratorios, ¿no? Esta política migratoria que supone enormes cantidades de euros, ¿no? Sí que está haciendo que al final la gente tenga cada vez tránsitos más peligrosos, ¿no? Y esto tiene un impacto especial en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, ¿no? El año pasado, en 2018, cuando se puso, bueno, cuando desde Euskal Herria también se tuvieron que poner en marcha, ¿no?, medidas de Nació Harrera y demás, ¿no?, porque estaba llegando un montón de gente, ¿no? El año pasado la APDHA, que bueno, si no la conocéis, es la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, saca anualmente un informe, ¿no?, sobre los flujos migratorios que entran por la frontera sur española. Ya alerta, en 2018 hablaba de en torno a 65.000 entradas, ¿no?, que fue el mayor número de entradas por la frontera sur desde la crisis de los cayucos que ha mencionado Luisa de 2006, ¿no? Eso en 2018. Lo que pasa es que los datos ahora nos dicen que en lo que llevamos, los 10 meses que llevamos de 2019, el número de entradas por frontera sur ha caído un 50%, ¿no? Entonces, eso es que está pasando algo, ¿no? Y lo que está pasando son los 140 millones de euros que la Unión Europea ha dado a Marruecos para que fortalezca el control migratorio, ¿no? Es curioso, ¿no?, como Grande Marlaska habla de que va a desaparecer, ¿no?, la concertina, ¿no?, las concertinas de Melilla, de las vallas de Melilla y de Ceuta, pero mientras Marruecos está construyendo su propia valla también con concertinas, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo feo que nosotras no queremos hacer, porque hemos firmado un montón de declaraciones de derecho, a nivel de derechos humanos, pues nos lo hace nuestro gobierno, que en este caso es Marruecos, ¿no? Nosotras cuando estuvimos bueno, tuvimos la suerte de entrevistarnos con distintas organizaciones en marzo que trabajan en Marruecos, en aquellas ciudades, ¿no?, donde hay mayor número de población subsahariana que está en tránsito y que está esperando el pase a Europa. Todas planteaban que desde verano del 2018 el aumento de represión contra la población subsahariana en Marruecos está siendo brutal, ¿no? Y bueno, la práctica más habitual son las devoluciones que hacen a la población negra. Se les detiene, entran, bueno, a través de, hacen redadas tanto en las ciudades, en los barrios que habitan estas personas, o en los campamentos, ¿no?, y les detienen y les llevan lejos de los territorios fronterizos, les llevan al sur de Marruecos, ¿no? Y esto supone tener que volver a subir, ¿no? Muchas organizaciones nos planteaban que esto, por ejemplo, estaba suponiendo muchas dificultades para su propio trabajo, ¿no?, porque las personas subsaharianas, estamos hablando de organizaciones que hacen casi ayuda humanitaria, ¿no?, que es lo que te permite el trabajo o sea, que lo que te permite poder, o sea, en Marruecos, ¿no?, porque muchas organizaciones no pueden hacer incidencia política en Marruecos porque si no les cerrarían los centros, ¿no? Entonces, muchas organizaciones nos planteaban que la gente subsahariana no estaba llegando a la diócesis de Tánger o a otro tipo de organizaciones porque tenían miedo a ser detenidas en el camino, ¿no? Y esto estaba suponiendo muchísimo miedo y estrés emocional
para las personas subsaharianas y también para las mujeres, ¿no? Tuvimos un encuentro que a mí me pareció brutal, con diversas mujeres en Tánger que estaban esperando, bueno, muchas de ellas habían sido devueltas al sur, habían subido otra vez, varias habían intentado cruzar y no habían podido, y cuando ellas relataban su tránsito de violencia, ciertas violencias que habían sufrido en el camino, como violencia sexual, tenían una tranquilidad absoluta a la hora de relatar su historia de violencia, pero por ejemplo se enfadaban mucho con la violencia ejercida por parte de la gendarmería marroquí, ¿no? Y también por el racismo que estaban viviendo, ¿no? Bueno, y no olvidarnos que esto no es una cuestión de la policía o de la gendarmería marroquí, ¿no? Que quienes están financiando, ¿no?, eso son los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en claro, lo que nosotras planteamos es que ¿voy bien o voy bien? Un poquito. Vosotros tres, pero vosotros tres, vale. Sí, en tres, ya. Vas como tranquila. Vale, es que si no, yo lo voy a prisa siempre. Sí que igual, nosotros planteamos, ¿no?, que todo el proceso de externalización y de militarización de la frontera lo que hace, ¿no?, es agravar la violencia, ¿no?, que sufren las mujeres en el camino, ¿no?, porque al final ellas se ven expuestas a tener que hacer un camino de manera lo más segura posible, ¿no? Y bueno, y hay mujeres feministas que, claro, lo que están planteando es que necesitan, al final las mujeres, frente a ese tránsito, ¿no?, militarizado, que no puedo llegar, que tengo que pagar, que tengo que, bueno, que vivir en un campamento, que tengo que, todo eso, ¿no?, tienen que ser, bueno, abocadas a tener que encontrar a alguien que les proteja, ¿no? Y muchas veces que les proteja igual desde el principio o durante el propio viaje, ¿no? Y bueno, y lo que está claro es que ese tener que encontrar un protector, que generalmente es un hombre, ¿no?, le supone le resta muchísima autonomía y le resta muchísima independencia en su proyecto migratorio, ¿no? Y que, bueno, y que en este camino, al final, el cuerpo de las mujeres es una herramienta que se usa para poder llegar, ¿no? Todas las organizaciones que nosotras entrevistamos, y bueno, en los informes de distintas organizaciones de derechos humanos, se plantea que la mayor parte de las mujeres que hacen el camino para cruzar la frontera sur, la mayoría han sufrido violencia sexual, pero no es la única violencia, ¿no?, porque al final siempre nos quedamos con la violencia sexual vivida en el camino, pero no es la única violencia, ¿no?, que ellas viven, ¿no? Nos encontramos por ejemplo, con muchísima violencia económica, ¿no? Al final, vivir en una situación de irregularidad de muchas de ellas en Marruecos les lleva, ¿no?, a tener que buscarse la vida para poder cruzar. Y claro, el hecho de que no, o sea, el cruce siempre tiene un coste económico y bueno, las alternativas económicas son poquísimas, ¿no? Y muchas de ellas se tienen que dedicar a la mendicidad. Que si encima hay redadas en las ciudades por parte de la gendarmería marroquí, ¿no?, para detener a mujeres y hombres subsaharianos, ¿no?, también tienen menos posibilidades, ¿no?, porque no es tan seguro poder estar en la calle, ¿no? También, por ejemplo, las organizaciones hablan de muchísima violencia contra la libertad reproductiva de las mujeres, ¿no? Mujeres que tienen, bueno, el aborto no es legal en Marruecos, entonces que tienen que realizar abortos en condiciones de total inseguridad, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, nos planteaban que el cruce en patera no se puede hacer estando con la menstruación. Entonces, pues muchas de ellas tomaban medicación para no tener la regla el día del cruce, ¿no? Y tomaban, bueno, y que eso también tenía consecuencias para la salud de muchas, ¿no? Y luego un tema que nos aparecía en todas las entrevistas que nosotras hicimos es que, por ejemplo, cuando las mujeres cruzan con niños o niñas a cargo, siempre se les hace una prueba de ADN a ella y al menor a cargo, ¿no? Pero la prueba de ADN que se hace es la materno-filial. Entonces, muchas de ellas están cruzando con niños o niñas que no son biológicamente suyos, que o bien un familiar suyo se lo ha dejado desde origen, me ha dicho, oye, haz el camino con mi hijo o mi hija que quiero que llegue a Europa, o en el camino se han encontrado con otra compañera y se lo ha
y se lo ha dejado y han decidido que pase. Entonces, claro, esta mirada que tenemos nosotras sobre cómo debe ser la familia, ¿no?, de madre, hija, biológica, no responde a la realidad de muchas mujeres que están cruzando, y cuando se les hace esa prueba, al tener un resultado negativo, a muchas les están separando, ¿no? ¿Puedo terminar? Sí. Sí que bueno, igual plantear, ¿no?, que cuando una vez se pasa el cruce, ¿no?, que se encuentran, bueno, tanto María como Marilusi pueden, igual hablan qué pasa aquí, ¿no? Pero bueno, nosotras sí que plantear que cómo podemos no sé, atender, ¿no?, las necesidades y las condiciones de vulnerabilidad que presentan algunas mujeres que cruzan, ¿no? Cuando lo que ellas se encuentran cuando cruzan es una detención de 72 horas, ¿no?, es una gestión como militarizada y policial de la frontera, ¿no? Entonces, pues bueno, que tú te encuentres eso, que cruzas y te van a detener, y luego igual ahí te explican, ¿no?, que lo que es el asilo y demás, ¿no?, pero cómo en esas condiciones se puede tener en cuenta las necesidades específicas que tienen muchas mujeres, ¿no? A nosotras también nos plantean dudas, bueno, que muy pocas mujeres subsaharianas que están cruzando por la frontera sur solicitan protección internacional, aunque muchas de ellas podrían hacerlo porque, bueno, muchas de ellas huyen de cuestiones que ha planteado Luisa, ¿no? Pero eso también pone en relieve, ¿no?, las dificultades que tienen, por ejemplo, en Ceuta y en Melilla, la población subsahariana de solicitar protección en el espacio fronterizo, porque no pueden llegar a las fronteras, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que hacer una reflexión de por qué pasa esto, ¿no? También es que muchas mujeres, lo que hacen el Estado español es un estado de tránsito, ¿no?, lo que luego van a Francia, Bélgica y demás, ¿no? Pero bueno, sí creo que tenemos que hacer una reflexión ahí. Y bueno, también que aunque solicitaran protección, al final tenemos la mayor parte de las resoluciones de protección son desfavorables, ¿no? El año pasado nosotros cuando el 20J de este año, ¿no?, cuando sacamos el informe anual, es que no me acuerdo el dato, pero eran como en torno al 76% de las solicitudes de protección internacional son denegadas, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos una política, ¿no?, que no garantiza la protección de muchas mujeres. Y yo quería plantear algunas cuestiones de trata, pero luego igual en el debate. Así que es que ricasco. Vale. Muy bien. Tampoco voy a hablar con tanta fuerza como Luisa ni como Bea. No voy a hablar tan deprisa. Pues bueno, gracias por invitarme en esta mesa redonda. Yo soy Marilusi, soy de la República Democrática del Congo, lo que considero Congo bilbaína, porque llevo 8 años en Bilbao y es mi segunda ciudad después de Kinshasa. Pues bueno, y hablando un poco lo que ha planteado Luisa y Bea, solo no me gusta tanto subsahariana. Ya. Prefiero que diga África negra. Pues bueno, yo al plantearme en vida la mesa, y yo le he puesto mujer inmigrante africana, empeño de supervivencia, ¿no? Tanto como ha dicho Bea, y todas estas fronteras que sea militarizada o instrumental, es un esfuerzo de supervivencia, ¿no? Y muchas veces se mira el enfoque a la llegada, o lo que han superado para llegar a la frontera sur, ¿no? No se olvida de todas estas mujeres, porque nos enfocamos a la mujer, porque también hay hombres, pero las mujeres que intentan huir con sus hijos o dejando el núcleo de su familia, porque hablo más bien en el caso africano, ¿no? Porque también hay migración América Latina y esto que intenta ir a Estados Unidos y venir por acá. Y muchas veces nos focalizamos cuando se llega, ¿no? Y lo que se mueve en el Mediterráneo, olvidamos lo que se mueve en el desierto. Entonces, todos estos contextos se puede englobar de una supervivencia. Una mujer que huye de su país, de la razón que sea que conozcamos, ¿no?
es una etapa de supervivencia, porque en África no solo es mi familia, mi padre y mis hermanos cercanos o biológicos, pero también están mis tías, están mis primos, que estamos tan unidos. Entonces, una mujer que se desarraiga para intentar a salir adelante es un empeño. Dicho esto, yo creo que en este mundo, que lo llamo entre comillas, que se llama de tanto la globalización, tanto somos esto, hay una globalización que yo llamo globalización selectiva. Una globalización selectiva de que unos papeles, unos pasaportes rojos, unos derechos con mi DNI, aunque puede estar sin mi DNI, pero con mi pasaporte puedo viajar. Pero uno que viene solo con su pasaporte, aunque sea un diplomata, le dice, ¿quién eres tú? Que esta globalización es tan selectiva de que no se pregunta a un rico asiático o africano de dónde saca tus dinero, pero yo vengo con mis millones, me dan DNI, con uno que llega cruzando, lo rechazan, ¿no? Ha hablado Bella de 70% de DNI, es una vergüenza, de verdad. España tiene de acogida, pero con 44.000 solicitudes creo que del año pasado y solo se han contestado a menos de 100. Entonces, ya han dado así. Entonces, yo creo que todo esto nos lleva a plantear, ¿no? de lo que queremos trabajar. Yo siempre digo, este mundo siempre estará en movimiento. Uno que no se pregunta a un español que va en África, ahí le llaman un salvador, que viene allí a darnos arroz o garbanzo, lo que sea. Y un africano que viene luego le pregunta, es un inmigrante económico, o refugiado, o lo que sea, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, todos, porque habéis puesto violencia contra las mujeres inmigrantes, ¿todas son iguales? Diría yo no. ¿Todos tienen el mismo recorrido? Diría yo no. ¿Todo tiene una misma historia? No. Todas estas mujeres tienen el mismo protocolo o periodo de adaptación, porque no me gusta, o asimilación, no me gusta integración, porque no es integración, porque yo no he visto todavía una vasca que habla lingala o wolof, pero yo igual digo onguetor. Entonces yo creo que todo esto hay que replantearlo, ¿no? En la sociedad de donde vengo yo, la mujer, yo creo que también aquí, siempre la mujer ha sido el pilar de la sociedad. Ha hablado Bella, a veces, aunque sea de la trata o del recogido de la mujer, porque siempre hay violencia sexual a las mujeres en el proceso migratorio o en los países que se llama en vía de desarrollo. Yo desde que era pequeña, llama mi continente en vía de desarrollo. Igual me voy a morir, seguir siendo desarrollo, en vía de desarrollo. Y esta tierra que es siempre desarrollado, pero igual vemos algunos que decimos que es igual. En tema de violencia somos igual. ¿Dónde está el desarrollo de esta tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué se toca a la mujer? Porque la mujer es la que se sustenta la sociedad. Que la mujer sea en la época de mis abuelos y bisabuelas, que aunque no han estudiado, pero siempre estaban manteniendo la sociedad, ¿no? Bajo el paraguas del patriarcado, el poder de los hombres, o la mujer no podía estudiar, la mujer tenía que privarse de sí misma, pero primero del hombre. La mujer es vida. Por eso en mi tierra o en África, cuando intenta para hacerte daño, lo hace a una mujer, porque ya sabe que esta mujer será rechazada y es una sociedad entera que estará dividida. Es como se dice, divide pour mieux régner. Entonces se divide primero y luego vamos a gobernar mejor, ¿no? Todas estas guerras que ha dicho Luisa, guerra instrumentalizada por los multinacionales o el occidente, se puede decir, por un objetivo de seguir dominando. Entonces, la mujer, todo este proceso se queda a la mujer. Y la mujer intenta hacer un esfuerzo, porque la lucha feminista no empieza ahora con nuestra generación o de mi madre
porque yo sé que mi madre es mi ejemplo a mí, porque mi madre cuando estudiaba le decía que la mujer no va a llegar lejos, y si te casas ya vas a olvidar tus estudios, y mi madre decía que me voy a casar, y voy a seguir trabajando, y cuando se casó mi padre le dice primero vas a dejar el trabajo, le dice que no, y después de 5 años mi padre perdió el trabajo, y mi madre sacó la familia adelante. Entonces, es un ejemplo, si yo escuchaba a mi padre, no iba a sacar la familia adelante, no vamos a estudiar, somos 6 hermanos. Entonces, es un ejemplo de supervivencia. Y esta lucha no empezó con mi madre, con sus abuelas, ¿no? En esta época de colonizaciones, pero intentaban. Entonces, todo esto se traslada de una manera o de otra, ¿no? Una mujer, yo en este enfoque de la mujer migrante, yo siempre me pregunto hasta dónde una persona va a seguir siendo migrante. Porque yo una vez fui a dar una charla en Canarias, y tenía que hablar de la mujer inmigrante y educación, y me encontré con una señora que lleva 54 años ahí, en Barcelona, es una escritora africana. Y me dice, hija mía, tu lucha, yo cuando voy a la calle, pero yo soy española, llego aquí con 5 años. Mi hija ha nacido aquí, tiene 40 años. Pero la lucha que tú te enfrentas, la misma que mi hija. Entonces, ¿hasta qué punto las personas siguen siendo migrantes, ¿no? Yo creo que es una reflexión que se tiene que plantear. Esta sociedad no es homogénea, es una sociedad mixta y seguirá siendo así. Entonces, yo creo que son los puntos que trabajar, ¿no? Al llegar aquí, antes, como han dicho, ¿no? Igual todo el proceso migratorio se enfrenta con varias dificultades y no se acaban. Y se llega aquí, los que se quieren seguir caminos, sí que siguen, ¿no? En la que llegan, igual solo estamos enfocando a las que vienen por desierto, por Marruecos, hay gente que viene por aeropuerto, ¿no? Bueno, como en mi caso. Entonces, hay gente que viene por esta vía y muchas veces cuando se habla de mujer inmigrante, se olvidan que hay la gran parte de la migración no es lo que nos venden los medios de comunicación. Balancha ahí en los Bosa del Sur, en Ceuta que han saltado, tenemos más migraciones por aeropuertos que se olvidan. Entonces creo que cuando se llegan aquí, voy a intentar, a ver si me da tiempo, hacer dos enfoques. Hay lo que se llama reagrupaciones familiares. Hay mujer que viene sola. A diferencia de, igual lo va a enfocar María, en la migración, lo puedo llamar como latina, o América Central y del Sur, la migración de América es la migración femenina, ¿no? En el sentido de que las mujeres intentan llegar y hacer recuperación de su familia, trae a su marido. En el caso africano es un poco distinto, porque yo puedo decir, en 90% son los hombres que traen a las mujeres. No vas a encontrar una mujer africana que llega y luego dice, voy a traer a mi marido. Te va a decir que he traído a mis hijos, he hecho la cosa para mis hijos, ¿no? No trae a los hombres, son los hombres que llegan e intentan traer a sus mujeres, ¿no? O en la familia. Y esto no acaba ahí. Cuando viene, como no sabemos, ¿no? Violencia física, emocional, social, todo este tipo de violencia, los hombres africanos, con los estereotipos, con los que se venden, Europa o América o Estados Unidos, tierra de las mujeres, intenta controlar a esta mujer, ¿no? Has venido detrás de mí, todo lo que tiene que saber detrás de mí. Entonces, si la mujer no digo que es todos los hombres, hay hombres que intentan dejar a su mujer, pero con el miedo de que, es el miedo, nada más que es el miedo de que si descubre muchas cosas por sus derechos, porque si conoce bien su derecho, yo no voy a tener más palabras, no voy a decir nada encima de esta mujer. E intenta como a sobreproteger. Yo creo que de intentar a sobreproteger a la mujer, el miedo, y la mujer no conoce, ¿no? Y esta mujer que viene con reagrupación, también hay dos ramas, porque puede ser una reagrupación que se puede llamar por vía administrativa y legal, porque no me gusta la palabra ilegal, ¿no? Porque ninguna persona es ilegal, pero es una situación administrativa en el país que llegamos, que es o te encuentras en una situación irregular porque no tienes estos papeles que hemos dicho, que te deja como una luz verde de cruzar todas las fronteras.
Y puede ser también que cuando hablo de la vía administrativa de la reocupación del hombre, es que esto supone que el hombre o tiene nacionalidad o tiene ya papeles y trabaja, que puede hacer todo esto papeleo. Y otra vía es que el hombre está aquí, yo hablo más bien de los africanos, porque igual latinos tienen que pasar por el Ecuador. Los hombres que no tienen papeles, pero tienen toda su familia ahí, se va a pelear de la vía que sea, o como ha dicho Bella, como bien dicho Bella, o intenta pagar unas mafias que trae a su mujer de la vía que sea, arriesgándose, que lo traen. Esto también son de la educación familiar. Si una mujer no tiene un entorno que sea social o de apoyo, la mujer siempre estará una deuda emocional y familiar del hombre. Y en el tema y también el peso de porque yo he acompañado, porque yo soy, aparte de ser activista, soy agente de Tartecari, que está aquí mi compañera, que acompañamos a la mujer, es un proyecto de la Diputación, acompañamos a las mujeres en tema de violencia de género, ¿no? Y también tenemos una asociación que es Fortaleciendo Alianza entre Mujer Empoderada Congo Vasca, ¿no? Y acompañamos a muchas mujeres, ¿no? Igual algunos, tú te encuentras con un caso que a veces tú lo desconoces, pero esta te cuenta su realidad, ¿no? Pero yo llegué en 2011 y ya en 2012 empezaba a estar con muchos grupos y de ahí intercambiaba con mujeres. Y de ahí ves que tu cultura, África, es muy diverso. La cultura de África Central, de donde vengo yo, es distinto de África del Oeste, ¿no? En ejemplo, conocí a una chica en 2012 de Malí. Esta chica estaba ya viviendo, yo todavía no era agente, ¿no? Pero esta chica ya estaba viviendo maltrato en su matrimonio. Pero no podía decir nada, no podía ni dejar nada, porque esta mujer tenía miedo del rechazo de su familia. Me dice, si yo digo, es que este marido me ha traído aquí, si yo digo, marido, si yo dejo esto, mi madre no me va a hablar, toda mi familia, es que el peso de la cultura, de que aunque tú intentas decirle, mira, ahora si tú te mueres aquí, tu madre llora mañana y pasado mañana luego te olvida, o será tu hijo. Pero es un trabajo de intentar enseñarte, no encerrarte de que lo que estás diciendo es malo, no, pero intentar entrar en su cultura, en su realidad, e intentar hablar desde su realidad, ¿no? Y entonces, la mujer que llega en esta situación, como esta mujer, le ha traído el marido, pero no le dejan relacionar con otro. Y es un maltrato, aunque es invisibilizado. Es que hay muchos maltratos invisibilizados aquí, ya como se dice, vosotros ya habéis llegado, tenéis todos los derechos. No, no es mentira. Muchas mujeres, tenemos el caso del año pasado de Maguette, la chica que mataron. Entonces, como Maguette, hay mogollón, pero está invisibilizado por el tema del papel, por el tema del miedo, por el tema del idioma, por varios temas, ¿no? No me voy a enfocar en el tema laboral, porque lo va a hablar María, aunque no es lo mismo yo con María, vamos recién llegado, hemos llegado mañana, vamos a decir, bueno, ya hemos llegado, vamos a buscar trabajo. Voy con María, aunque no tengo currículum, ya de entrada van a coger a María. Por el idioma, por el color de piel, en la mujer inmigrante es un doble o triple discriminación. Ojo, no estoy hablando en el sentido de pobrecita, has llegado, qué malo, o victimismo. Hay que luchar, porque siempre hay que luchar, hay que intentar, pero la realidad está allí, ¿no? Estamos en una sociedad que la mayoría de las africanas no hablan castellano, la mayoría habla francés, inglés, solo hay un país que es colonia español, que es Guinea Ecuatorial, pero es minoritaria. Entonces la mayoría que vienen o francés o inglés, lo puede decir Bella que lo hacen la acogida con el colectivo inmigrante. Entonces son unos esfuerzos, por eso le llamamos de supervivencia. Igual esta mujer no ha estudiado toda su vida, y ya para ella aprender un idioma, igual tampoco habla ni francés ni inglés, igual habla su dialecto. Entonces es un esfuerzo ya de adaptarse con el idioma, porque el idioma ya es una entrada. Y luego adaptarse de mi entorno, ahora no está mi hijo, también las remesas, ¿no? Todavía está la mujer, está aquí, pero con una cabeza dividida en quinto o cuarto parte. Ahí está mi hijo, cómo está viviendo mi madre, cómo está la mujer cada vez pensando. Igual los hombres se pasa, pero la mujer siempre está allí pendiente de lo que se están gestionando por ahí, ¿no? Entonces yo creo que
hay que enfocar todo esto, ¿no? Y por igual terminando ya, está la parte de la mujer que viene con la ocupación, que sea de vía administrativa legal o el marido intenta conseguir, y está también las mujeres que dicen, mira, la situación que estoy viendo, con diferente que sea la razón que sea de guerra o intentar, que no tiene derecho. Igual aquí no hay trabajo. ¿Cuántos españoles están trabajando o en África o en Suecia para buscar algo mejor? ¿Tiene derecho? Sí, porque tiene un pasaporte rojo, que nosotros no tenemos, y tiene derecho de encontrarse algo mejor, ¿no? Pero también yo creo que el enfoque tiene que ser lo humano, la persona, el ser humano, más allá de donde venga. Yo siempre digo que la gente lo quiera o no, ahora estamos con todo el discurso, ¿no? de lo xenófobo, pero que la gente lo quiera o no, estamos en la misma familia. No veo aquí alguien que venga del planeta Júpiter, estamos aquí una familia que es la familia Tierra, y cada uno está con su tío que es África o con su tía que es asiático, pero somos una misma familia que es la familia Tierra. Gracias. Me toca, sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de compartir con estas grandes mujeres que son para mí mis maestras, y también compartir con vosotras y con vosotros. Yo más bien, bueno, también agradecer al enlace que hemos tenido, la TH de Bilbao, que nos pasó la invitación para poder venir a estar aquí con todos vosotras y vosotros. Bueno, lo que voy yo a compartir es más bien basado desde la realidad que viven nuestras compañeras de Torre Babel. Ya ha hecho la presentación, somos un grupo de mujeres migradas, todas de América del Sur, América Central, tenemos alguna de África también, pero bueno, la mayoría somos de América Latina, que nos reunimos todos los sábados más o menos para tratar temas de derechos laborales, temas de integración, temas de información, para podernos ir acuerpándonos mutuamente y intentando solucionar nuestros problemas que tenemos como mujeres migradas, ¿no? Hace 2 años, más o menos, Torre Babel junto con la Fundación Yacuría hizo un folleto de que se llama Historias de cuidados y desigualdad, mujeres migradas, trabajadoras del hogar y de cuidados. Aquí en este folleto hay como 12 historias, también está colgado en la página web de la Fundación. Si queréis trastear un poco, lo miraréis. De aquí hemos elegido una historia yo la voy a leer porque no es mía, o sea que voy a tener la gran suerte de poder leer esta historia de una compañera, pero primero voy a intentar plasmar unas reflexiones que hemos sacado a base de la realidad que vivimos las mujeres migradas, ¿vale? Sobre todo tratamos de apoyarnos mutuamente y sobre todo a las compañeras mujeres que están en situación irregular. Bueno, el título nada, lo hemos cogido como está en el folleto, dice Violencias contra las mujeres migradas y refugiadas. Nosotras las mujeres migradas y refugiadas, además de ser hermanas, tenemos un mismo motivo y es el de huir para buscar de qué salvarnos. Nosotras, cuando recogimos las historias de las compañeras, que son estas, quisimos plasmar varias situaciones de violencias reales, como la de insultarte como una limpiaculos, el acoso sexual, la del desprecio, etcétera, etcétera. Llevamos unos cuantos años recogiendo historias y en sus testimonios observamos estas situaciones. Son ellas las que nos cuentan y nos las comparten. Vemos que pasan los años y estas violencias siguen golpeando nuestros cuerpos. Nuestro derecho como mujeres migradas brillan por la ausencia, por parte del Estado, la sociedad que nos mira desde la inferioridad por ser mujeres migradas como si fuéramos unas tontas. El Estado patriarcal, con la ley de extranjería, nos condena a estar por lo menos 3 años de nuestra vida
a expensas de recibir migajas, y esto, compañeras, es violencia que mata nuestros sueños y esperanzas. Si para las mujeres con permiso de trabajo ya es difícil hacer que se cumplan por lo menos lo que está escrito en el Real Decreto como trabajadora de hogar, no se diga para las compañeras que están a la espera de tal ansiado arraigo. Porque a pesar de todo quieren volver a ver a sus hijos, hijas, a sus padres mayores y enfermos en los países de origen. Si se muere alguno de ellos, no pueden ir. Necesitamos urgente un cambio radical de esta ley matadora. Podríamos decir que si no bastaría con tener una oferta de trabajo en condiciones justas para la obtención de la residencia y de trabajo. De paso acabaríamos con el fraude social de la economía sumergida que a unos beneficia y a otros y a otras los sume en la miseria. Estamos perdiendo el miedo gracias a la formación e información que recibimos por parte de todas las asociaciones y organizaciones feministas. Y estamos decididas a romper los muros del miedo y el chantaje por parte de la sociedad. Estar en situación irregular no significa que no seas persona. Debemos saberlo y gritarlo alto y claro. No más violencia de ningún tipo. Tenemos a nuestros agresores enfrente, así que no bajemos la mirada. Defendamos de la forma que sabemos las mujeres, contándoles nuestros derechos, sobre todo al descanso. El derecho al descanso nocturno 12 horas. No hay cuerpo que aguante unos trabajos de cuidado sin poder dormir y descansar por lo menos unas 12 horas. El derecho al descanso de los días festivos, las 24 horas. El derecho al descanso fin de semana, 36 horas. Los salarios justos, sobre todo que se actualicen al salario mínimo interprofesional. Definición de jornadas claras, 40 horas. En Torre de Babel estamos haciendo un debate sobre el trabajo interno. Hay diferentes posturas y serán ellas las que se pronuncien, porque son ellas las que trabajan y no permiten que nadie hable por ellas. Exigimos que se reconozca la profesionalidad en los cuidados a personas con falta de autonomía, que no es lo mismo realizar un trabajo de hogar que cuidar a personas con necesidades sociosanitarias a domicilio. Y las mujeres migradas de Torre de Babel nos estamos formando para ello. Ahora, si me permitís, voy a contar el testimonio de la compañera. No es su nombre real, pero se ha puesto Esperanza. Esperanza dice: acabar con la explotación laboral. Soy Esperanza, de Nicaragua. Tengo 45 años. Tengo estudios en sociología y una carrera de auxiliar de contabilidad en mi país. Allá trabajé 10 años en el Ministerio de Educación y 14 años en el Ayuntamiento de Somoto en el área administrativa. Tengo una hija y un hijo que viven allá. Ellos dependen de mí, además de mi madre. Decidí migrar en el año 2013 para poder apoyar los estudios profesionales de ingeniería de mi hija. Ella tenía que alquilar una habitación en la capital para poder ir a la universidad. Desde que llegué a este país soy trabajadora de hogar y de cuidados. No tengo los papeles y me queda un año para poder tramitarlos. Actualmente llevo 2 años trabajando como interna para la misma familia, donde hago labores de limpieza y de cuidados de una persona mayor. Trabajo como interna y mi horario de trabajo es de 9 de la noche hasta las 3 de la tarde del día siguiente. No tengo una habitación propia. Duermo en la habitación de la señora a la que cuido y no descanso bien. A menudo tengo que asearla por las noches o se despierta y se pone a hablar y hablar. Cuando me entrevistaron me dijeron que me pagarían 1.000 euros al mes, pagas extras incluidas, y yo acepté. No sabía nada de mis derechos, pero ahora sé algunas cosas y veo que trabajo jornadas de 18 horas diarias y que ese salario no es suficiente ni de lejos. Cada vez me siento más cansada. La señora que cuido pesa mucho y necesita grúa, pero la familia no quiere comprarla.
En cuanto a mis horas de descanso, solo tengo libres 6 horas diarias de lunes a domingo, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Es decir, que no descanso ningún día entero y ninguna noche entera, nunca. Eso es explotación muy dura. El trato que recibo en esa familia es de mucha distancia. Es un ambiente cargado. La hija de la señora pone en duda mi trabajo, porque a veces me pregunta: ¿qué haces las 3 horas después de levantarte? Me controlan la comida que compran solo para su madre. Yo tengo que comprar la mía y cocinar 2 veces, una para ella y otra para mí. He querido negociar la mejora de mis condiciones de trabajo, pero la respuesta que he recibido es que hay otras mujeres migradas que están dispuestas a aceptar este trabajo. Eso me ha hecho sentir humillada, ya que no me están valorando. Mis empleadores saben que yo necesito que me hagan contrato para mis papeles y que por eso aguanto. Si me saliera otro trabajo, mejor lo aceptaría. Mi salud se está viendo afectada. Mi idea es poder volver a Nicaragua una vez que mi hija e hijo hayan terminado sus estudios profesionales y yo haya podido ahorrar un dinero para sumarlo a mi jubilación de allá. De momento sé que aquí, aunque tenga papeles, mi situación laboral no va a mejorar si sigo en este tipo de trabajo. Cuando tenga papeles, me gustaría poder cuidar de personas mayores, pero en mejores condiciones. Esta es la historia de una compañera. Bueno, hay muchas aquí, pero hemos elegido esta porque es verdad, dice que cuando tenga los papeles ella igual puede conseguir mejor trabajo, ¿no? Pero la realidad no es así. De hecho, ahora mismo, para el tema de los cuidados, con la ley de la dependencia se está pidiendo que las trabajadoras tengan el certificado sociosanitario o la carta de habilitación. Desde Torre Babel estamos trabajando duro este requisito. De hecho, las compañeras estudian los días sábados de 3 de la tarde a 7 de la tarde, porque claro, durante la semana están internas, no pueden estudiar, ¿no? Y lamentablemente es que a pesar del esfuerzo que se hace, tienen el sociosanitario y siguen con un contrato de trabajadoras de hogar. Que eso, pues, tenemos la gran diferencia con los demás trabajadores, como digo yo, el común de los mortales, estén trabajando 10, 15, 8, 2, 3, 4, 5 años, no se tiene el derecho a la prestación de empleo. Entonces, pues, eso es lo que yo he venido aquí a compartiros con vosotras y con vosotros, y que lo hemos hecho desde el cariño y sobre todo desde la realidad que vivimos y que viven nuestras compañeras. Y como decía en el escrito, en la ley de extranjería, pues podríamos decir que es una porquería, nos excluye cada día, y yo creo que también es importante contar estas cosas aquí, pues, en estas reuniones que nos dais la oportunidad, que creo que tenemos que seguir luchando, seguir caminando juntas y juntos, porque yo creo que nosotros siempre, a veces, pues igual por el desconocimiento, decimos: ay, no, es que los empleadores nos explotan, los empleadores y tal, ¿no? Pero yo creo que el gran explotador es este sistema que tenemos, que nos está oprimiendo y nos seguirá oprimiendo si desde abajo no nos unificamos todos y todas y luchamos y intentamos, pues eso, por lo menos en nuestro entorno, nuestras familias, nuestro barrio, nuestro pueblo, pues ir poco a poco, pues eso, sensibilizando y socializando todo este tipo de violencias que sufrimos todas las mujeres, sean autóctonas, sean inmigrantes, sean racializadas, pues todas las mujeres. Muchas gracias. Creo que me he pasado de tiempo muchísimo. No. Ya lo siento. Comentario kaketa edo bandera que dugure zuena. A mí lo que me gusta mucho, ¿no? Pero a mí me ha quedado una frase que creo que se puede, o que para mí, vaya, me la llevo
que es que cuando alguien quiere hacer daño, hace daño a una mujer, porque la mujer es la que sustenta la sociedad. Yo me voy con eso, me parece que es un resumen perfecto. Venga de donde venga, seáis migrantes, seamos nativas, pues a lo que fuera, ¿no? Pero es verdad, a mí me ha parecido una frase completa, y con eso creo que es el resumen, ¿no? Mucho más agudizado en nuestro caso, de lo que cuando se quiere hacer daño y que agrede a la mujer, porque la mujer sujeta la sociedad. A mí me ha parecido una gran aportación por tu parte, y eso es lo que quería deciros. Luego, pues, vosotros y vosotras diréis, a ver qué... ¿Preguntas, chicos? ¿Tenéis alguna? Mientras no surge nada, tú te has quedado con ganas de hablar un poco de la trata. ¿Te parece que nos cuentes un poco? ¿Os parece bien? Sí, eso lo... O sea, nosotras, bueno, en los últimos tiempos también hemos trabajado sobre trata con fines de explotación sexual, ¿no? Sobre todo desde la necesidad de que hacía tiempo pues, se estaban llevando mujeres que podían estar en una situación de trata, pero sí que es verdad que es un tema como que de repente se ha puesto súper de moda, ¿no? Que las organizaciones lo hemos comprado, pero también lo están comprando las instituciones y creo que tenemos, o sea, hay una parte que es buena, ¿no? No podemos negar la realidad de que hay muchas, bueno, de que hay mujeres que están en situación de trata y que están en situación de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Porque también habrá que pensar por qué nos interesa tanto, ¿no? A instituciones, a colectivos y a medios de comunicación el tema de trata con fines de explotación sexual, pero igual la trata con fines de explotación laboral que está ocurriendo, ¿no? en el campo, que está ocurriendo con explotación laboral en casa. Sabemos que hay redes de trata que traen a mujeres de América Latina, ¿no? A nuestras casas de lecho, por ejemplo, ¿no? Ese tema no nos parece tan importante, ¿no? Es igual que tenemos demasiada permisividad con la explotación laboral, pero sí que igual a nosotros nos está planteando como algunas reflexiones y dudas, ¿no? Con el tema de trata, ¿no? Por un lado, porque sí que vemos, bueno, eso nos lo decían las organizaciones que visitamos en Marruecos, que por ejemplo el gobierno marroquí está usando la trata con fines de explotación sexual, para legitimar el entrar y desmantelar campamentos de personas subsaharianas y continuar con la represión de la población subsahariana, ¿no? ¿Cómo? Yo digo negras, pero luego me dicen que no, vale, perdón. Es que vaya ya fui canela. Bueno, es que no vale, de población negra, o sea, de mujer, o sea... Entiendo, es que es la historia. Claro, pero luego yo siempre digo negras y luego me dicen, pero no puedes decir, es como... Sí, pero sí. Vale, bueno, o sea, las organizaciones nos plantean, por ejemplo, que se está entrando en campamentos para desmantelar campamentos y el gobierno marroquí lo que está diciendo es que lo que está haciendo es luchar contra las redes de trata, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado y también, bueno, y ahora que estamos en periodo electoral, ¿no? También desde ciertos partidos se está planteando el control migratorio para acabar con las redes de tráfico, bueno, además hay una mezcla de tráfico y de trata, ¿no? Entonces, es ver, sin negar la existencia de que existen redes de trata, cómo no entramos en este tipo de discursos que pueden ser represivos y justificando políticas migratorias de control absoluto y de no protección de los derechos de las personas, ¿no? Y luego también este tipo de discursos, ¿no? Que ponen la trata con fines de explotación sexual como en el centro, ¿no? del debate, también nos parece que a veces están difundiendo como narrativas, ¿no? Que señalan a las mujeres negras como seres vulnerables, ¿no? Que necesitan protección, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído noticias de desmantelamiento de redes que hablan de que la policía liberó a mujeres? Y es como, ¿desde cuándo la policía nos libera? O sea, es como, bueno, lo que hace es poner el foco, ¿no? En esas mujeres que deben ser liberadas, que son vulnerables, ¿no? Y no pone el foco, ¿no? En el sistema racista, capitalista y heteropatriarcal que está, ¿no? Generando que estas mujeres no puedan acceder de manera regular aquí, ¿no?
Y también está planteando, ¿no?, que las mujeres no tienen agencia, no tienen capacidad de transformar, no deciden su proceso migratorio, no ponen el cuerpo en su proceso migratorio como una de las herramientas y como una de sus estrategias de sobrevivir, ¿no? Y luego, claro, es que nosotros nos estamos encontrando con que hay incluso organizaciones que plantean que todas las mujeres negras que entran por la frontera sur son víctimas de trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y ese es el discurso también que se está utilizando por parte, ¿no?, en algunos dispositivos fronterizos y demás, ¿no? Y entonces nosotros creemos que esto también está homogeneizando, ¿no?, multitud de vivencias, de realidades, ¿no?, en un mismo saco, que es la trata, ¿no? O sea, todo es trata. Y si todo es trata, si todo fuera trata, y hubiera un proceso, ¿no?, que protegiera a las mujeres víctimas de trata, pues igual ni tan mal, pero no es el caso, ¿no?, porque tenemos luego una aplicación de la ley y una escasa protección a las víctimas de trata, ¿no? Y bueno, y sí que plantear, ¿no?, que tenemos que pensar también eso, ¿no?, por qué nos interesa tanto, ¿no?, qué hay detrás de que nos interese tanto el tema de trata con fines de explotación sexual. Sin negar, no estoy negando o sea, que nosotras en nuestra oficina han venido mujeres que están en situación de trata, ¿no?, pero ¿por qué nos interesa tanto eso y no nos interesa, por ejemplo, la explotación laboral, ¿no? Y bueno, eso sí quería dejarlo ahí. ¿Por qué decías lo de que en el fin de semana feminista ahora te planteabas lo de víctimas? ¿Qué ha pasado Ha habido mucho. Yo creo que es difícil porque todas hemos vivido las jornadas desde posiciones distintas pero bueno, sí que hubo una mesa de colonialidad muy potente que tiene que ver, ¿no?, también desde la mesa nos cuestionaron nuestros privilegios blancos, ¿no? Y también cómo miramos a veces, ¿no? Es que hubo uno que dijo el trofeo, la mujer migrante trofeo, ¿no? Como también como hablamos de las otras, ¿no? Así como desde esa lejanía y desde las víctimas, ¿no? Y a mí a veces también como organización que trabajamos acompañando a mujeres, que muchas de ellas son víctimas de violencia, porque luego la categoría víctima te permite acceder a derechos, ¿no?, porque sufren violencias, pues es como que a veces me genera como dudas, ¿no? Yo digo, no voy a revictimizar, pero luego estoy solo hablando desde la perspectiva de la violencia vivida. Pero lo que decía Marilusi, ¿no?, al final también es como ver, ¿no?, que frente a esa frontera militarizada, a esa negación de derechos, las mujeres ponen en marcha toda una serie de estrategias de afrontamiento, ¿no?, y para poder cruzarlas, ¿no? Había una compañera que nosotros fuimos a un congreso hace unas semanas que ella tiene un texto muy bonito que habla de las mujeres combatientes de la frontera, ¿no?, de las que logran hacer cosa a pesar de todo, ¿no? Había o sea, se decía en todos estos procesos migratorios, no tanto en los que hacen las mujeres que vienen de América Latina, que es verdad que la mayoría de las migraciones de América Latina, aquí solamente nos presentan las vallas y eso, pero esa es la mínima proporción de gente que llega aquí. Pero decían, como los procesos de asilo cada vez son más restringidos y más difíciles llegar a ellos, lo que se hace es que en concreto las mujeres aparentemente tienen una situación un poco de privilegio porque se juega con su vulnerabilidad. O sea, son mujeres que han hecho un camino de cuidado propio y ajeno impresionante. Son mujeres fuertes, valientes, que son agentes, lo que decía Bess, ¿verdad? Son agentes, han decidido salir, tienen un proyecto de vida y tal. Pero cuando llegan a los países en los que tienen que pedir asilo, cuanto más vulnerables sean, mejor. Y entonces tienen que ser las pobres mujeres violadas, maltratadas, perseguidas. Cuanto más vulnerable seas, más posibilidades tienes de conseguir asilo. Entonces es enfrentar su propio relato de su vida dura, fuerte, valiente, con la realidad con la que se tienen que enfrentar. Y entonces la confesión que hagan, nada más llegar, cuanto más penosa sea, más posibilidades van a tener de conseguir asilo.
Eso es que psicológicamente eso tiene que ser tremendo, ¿no? O sea, hay mujeres que dicen, y alguna, por ejemplo, cuando nosotros en la investigación había algunas organizaciones que nos planteaban, por ejemplo, cómo no, bueno, aparte de que tienes que ser como la buena víctima, ¿no? La que cumple todos esos indicadores que nosotras hemos puesto, ¿no? De lo que es una víctima, ¿no? Entonces tú tienes que hacer X en todas, ¿no? O sea, luego había, claro, tú llegas, ¿no? Tienes que contar tu historia a todo el mundo, ¿no? Desde el policía, luego si te viene alguien y te habla de asilo, pues igual le cuentas, o sea, como ir contando tu historia, ¿no? Y había organizaciones que nos planteaban, por ejemplo, aparte del proceso revictimizador que eso supone de tener que contar tu historia de violencia, porque es la que luego te va a poder abrir las puertas de poder acceder a una protección internacional, el contarla tantísimas veces te aleja, porque eso es un mecanismo humano, te aleja de tu propia historia, ¿no? Cada vez la cuentas con más frialdad, ¿no? Y eso puede hacer que luego tu historia no sea creíble, que al final luego también es como... ese es otro de los temazos, ¿no? De cuando nuestras historias y las historias de violencia que contamos las mujeres son creíbles, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Yo creo que, bueno, yo diría solo, por eso me gusta más enfocar en la interseccionalidad, ¿no? De la violencia o cualquier mujer que sea, cualquier persona del color que sea, de donde venga, es muy difícil que una persona te cuenta su vida. Y este esfuerzo ya de llegar a uno que no es tu tierra, plantarte ya delante, porque es el protocolo, yo creo que debía que cambiar. Empezar primero por la sociedad civil o las asociaciones, pero primero tú empiezas con una policía. Que tú, primero, es muy difícil contar tu propia interior, historia a una persona que es tan cercana, pero estás obligada ante una policía ahí, si no hablas el idioma, un traductor, igual no te traduce bien. Igual, todo este protocolo ya es una frustración para la persona, pero la gente no lo valora, ¿no? La gente no lo ve ya. Y otro punto también es el tema de victimizar, ¿no? De la persona y siempre que sea el feminismo, que sea el feminismo de color o lo que sea, o blanco o negro, siempre en todo, yo creo que está en el subconsciente, ¿no? De que los que vienen de fuera o lo que no es de nuestro entorno, tenemos que enseñarles, en lugar de dejar como un espacio de primero que sea una mesa neutral, ¿no? Del tú a tú, pero no es como esto de que, bueno, está llegando, ¿y quién te dice que no igual ella te da más de lo que tú igual no desconoces, ¿no? Yo creo que siempre estamos como, igual es el subconsciente, ¿no? De que le tengo que enseñar. Pongo un ejemplo. Sale un iPhone 11, igual acaba de salir. ¿Quién te dice que tú me tienes que enseñar? Igual lo estamos aprendiendo conjuntamente. Pero está siempre en el subconsciente de que no entro, porque no digo todos son racistas, ¿no? De que se supone que como viene de fuera, nosotros ya sabemos de todo. Pero igual encuentras con gente que no sabe. ¿No? Pongo siempre un ejemplo. Tengo un amigo que es africano, que llegó aquí muy chiquitín, ha sido un hijo adoptado, es profesor, está aquí. Y luego una vez estábamos haciendo una expo, me llamó para decir, mira, Javi, estamos organizando tal, puedes estar en una mesa de ponencia, así, Mariusita. Y luego preparando, luego decía, le preguntaba, no sé si era un policía, no sé qué, ay chico, bueno, enséñame tal, ¿de dónde eres? Yo soy de Valle de Trápaga. Valle de Trápaga. Y le dice, ¿en qué parte de África está esto? Le decía, pues bueno, está en África de Vizcaya. Entonces le decía, es que ¿cuántas veces desconocemos? Yo creo que si tenemos un espacio abierto de intercambiar, ahí nos enteramos de muchas cosas. Yo en el campo, yo siempre digo, ¿cuántos de nuestros hijos que nacen aquí tienen miedo de África? Por tanto lo que les venden las ONG mentirosas que están robando ahí, que son como para mí un radar de que aquí hay una tierra que saca petróleo, ven aquí, aquí a sacar petróleo, ¿no? Son como radares ahí, ¿no? Pero ¿cuántos niños de nuestros hijos dicen, yo la primera vez que escuché la palabra andereño, porque yo no tengo familia de hijos, andereño, yo le preguntaba a la hija de mi amiga,
andereño, ¿quién es? ¿Tu amiga? No es la que me da clase, la profesora. Es que mi andereño me dice que en África hay pobre, mojo no sé qué. Y yo con mi tablet le enseñaba, mira, aquí está. Pero aquí también hay agua, aquí también hay casas. Es que venden otra cosa. Si queremos hablar de lo bueno, bueno, si queremos hablar de una parte buena de lo que nos gusta, hablamos del kiwi del Perú. ¿No? Pero si queremos también vender mal el Perú, le vendemos los narcotraficantes, pues bueno, si queremos hablar de África, lo malo, ¿no? Los hijos ahí con mocos, y no hablamos cuando vamos a saquear los coltanes o la gente, las cosas, ¿no? Entonces, cada uno saca la parte que les gusta, ¿no? Yo una vez fui a una charla y le decía, mira, lo siento mucho, me encanta España porque es el segundo país que me estoy desarrollando, ¿no? Y lo siento de decirlo, a mí toda la gente me dice, pero ¿qué estás haciendo ahí en España? Que aquí nos vende España una pobreza, la gente sacando azúcar de los contenedores. Es también, es que cada uno desde el enfoque del medio de comunicación que le saca, yo digo que no, no, esto, ¿no? Pues bueno, es que, entonces yo creo que tenemos que, yo creo que los colectivos, que también tenemos esta conciencia colectiva, ¿no? Esta conciencia de la realidad, ponemos en enfoque no de dónde venga, no de la riqueza, no de no sé, ponemos el ser humano en medio, tenemos que mirar al mismo horizonte, ¿no? De que no puede estar yo tan gusto, yo creo que no podemos resolver toda la problemática que está en el mundo, pero al menos lo que están tan cerca podemos igual intentando no solo explotar a la vida, igual alguna persona solo te necesita que le presta tu oído para que te cuente. Pero yo creo que tenemos que reflexionar de que en qué mundo estamos mirando, qué estamos construyendo, ¿no? Yo creo que es la reflexión de cada persona, de cada ser humano, que aspira a un mundo al menos sostenible y mejor, ¿no? Yo creo que es un poco en esta dirección, ¿no? A mí de todas maneras no me gustaría que nos fuéramos de aquí sin que nos sintiéramos un poco implicados en la parte esta que nos toca, ¿no? Que vivimos en un país pequeño, precioso, en que se fabrican armas que se mandan a Arabia Saudí y se mata gente que luego tiene que emigrar, que se hacen muros en el puerto de aquí de Ciérvana, que se maltratan las trabajadoras extranjeras, también a las de aquí, también a las de aquí, pero hoy en día los trabajos más degradados y con menos derechos los está la gente haciendo gente eso, y eso lo hacemos nosotras, o sea, nosotras y nosotros y en nuestros entornos, ¿no? Que yo creo que tenemos en nuestro ADN el racismo. Bueno, yo por lo menos como me alimenté con yo soy aquel negrito del África tropical, que cuando cantaba la canción del Colacao, quiero decir que eso nunca es inocuo, que tú tienes que hacer todo un trabajo de desenredo de todas esas cosas. Y que yo hasta hace 2 días cuando veía a 5 chavales marroquíes me cambiaba de acera. Y es así, o sea, vivimos lo que nos venden, ¿no? Emigrante, peligro, robo, violación, nos quitan los derechos, nos quitan, inunden la seguridad social, se aprovechan de la RGI. Y yo creo que vienen tiempos difíciles. Yo desde luego sufro cuando veo a ese señor asqueroso que está en un partido que tiene 3 letras y a otros que tienen más letras, pero que también me parecen repugnantes porque son unos canallas, son unos maltratadores de la vida y de la convivencia. Y cuando dice lo que va a hacer, que no lo va a hacer porque no le vamos a dejar, pero cuando solamente se le ocurre decir, y cuando tiene la impunidad de salir en una televisión pública en la que ven miles y millones de personas a decir que va a echar de este país a todos los emigrantes violadores, ¡jo! Es que no podemos quedar, de verdad, a mí me parece doloroso, me parece que es algo que nos tiene que hacer reaccionar, que no nos puede dar igual. Y nos reímos a veces por no llorar, pero jo, es importante y este es el mundo que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces que salgamos de aquí pensando y sabiendo que somos miles las personas que hemos dicho, conmigo no contéis para esto. O sea, yo estoy enfrente, o sea, que seamos miles, cada una en lo que pueda, en lo que quiera, en lo que le dé el cuerpo, en las posibilidades que tengan. Y que no nos creamos nada. Mira, en el feminismo había una filósofa, Amelia Valcárcel, que
es como de mi edad. Y siempre decía cuando me decían, ¿qué es para ti ser feminista? Y ella decía, estar todo el día sospechando. A mí me encantaba mucho. Entonces, yo es que me lo aplico para todo. Hasta con mi colega, que me cuenta algo y digo, a ver. Ahora voy a Google y lo miro. Pero es verdad, cuando nos cuentan, o sea, los submurros, las mierdas que nos cuentan, perdón. Es que nos estás poniendo perfecto. Como una mujer. Ha sido sin querer, ¿eh? Es que, a ver, es que igual os interesa, porque aquí en Gorlitz vamos a hacer un curso básico de antirrumores, que yo creo que es súper importante el tener, cuando te están golpeando por todos los sitios, nos quitan las ayudas, colapsa la sanidad, todo esto, poder formarnos un montón de gente y poder contestar de una manera... Con argumentos. Con argumentos, y encima creo que te enseñan hasta hacerlo bien, en plan pedagógico y todo, en vez de coger y pegarle. Y entonces es que como estaba soltando, que ha sido casualidad, y queríamos hacerlo, Izaskun, entonces vamos, para que la gente se vaya haciendo, porque va a haber seguramente en enero. Entonces... Yo de verdad os animo, yo soy agente antirrumor del Ayuntamiento de Bilbao. No, es que a mí me llama mucho la atención porque no sabemos cuánta gente creen a los rumores, ¿no? Yo pongo un ejemplo, un día en la campaña del 28 de abril, y antes de esta campaña, creo que de mayo, salía, es que me encantó, creo que lo tengo, salían las personas mayores, es que son las personas más vulnerables, que les venden todo, ¿no? Y salían, me encantó porque era la iniciativa, yo ahora estoy viviendo en el barrio de Uchacuaga, y la iniciativa era, porque hemos luchado en el barrio de San Francisco, que todavía estoy ahí en San Francisco. A mí me encanta, donde está la gente lo rechazan, yo ahí estoy, ¿no? Ahí están los gitanos, ahí estoy yo, en Ochacuaga, ¿no? La señora ahí repartía, ¿no? Ay, animando, la parte que me gustó, la parte de animar a la gente, ¿no? Después de la misa, discutiendo, hay que ir a votar. Han hecho como un mapeo, ¿no? Los barrios que más votan a bando de ahí le dan mucho recurso porque votan más. Aquí también en Ochacuaga hay que votar más, ¿no? Luego decían, otro que le daban decían, sí, hay que dar esto a los moros, a los negros, a los gitanos, porque a ellos les va más a subvención. Yo le miraba así y digo, señora, perdona, me encanta mucho, pero ¿tenéis datos? ¿Qué datos, hija mía? Es que me ha dicho mi frutero, me ha dicho no sé qué. Es que yo me miraba así y digo, cariño mío, te escribo, aunque pregúntale a tu hijo que entra en Icuspegui, al menos, Observatorio de Inmigración, o que vaya al Ayuntamiento de Bilbao, es que los inmigrantes no son ellos que llevan las ayudas. Un inmigrante para que cobra la ayuda, al menos tiene que esperar 3 años. ¿Qué te piensas con estos 3 años? Ay, hija, no lo sabía, lo siento, pero bueno, yo creo en mi futuro porque es de toda la vida. Entonces, si cada uno podemos con datos intentar como, no llevar a la confrontación, pero intentar enseñarles, decirles con toda normalidad, porque una cosa es que también no podemos cerrar, ¿no? Yo en el trabajo que estoy, siempre digo, ay, que tú no eres, yo digo que es como, yo soy como todos, no me puede decir que tú eres un inmigrante excepcional, no, es como si me dice de que a ti te gusta pero a tu madre no me gusta tu madre, no, soy su hija, entonces a mí todos los negros soy también ahí, ¿no? Yo me decía una señora, hija mía, yo me gusta, puedo soportar los negros, pero a mí los moros, ¿no? Yo digo, ¿por qué? ¿Y por qué? Yo le decía, ¿y por qué, no? Y luego me dice, tienes razón, hija, tengo un moro aquí arriba, pero me ayuda a subir las bolsas, ¿no? Es que, ¿no? Yo creo que hay que intentar a llevar la convivencia con toda normalidad. Entiendo, ¿no? De estas personas igual no lo han tenido, ¿no? Yo haciendo un curso en Deusto, en la universidad, y me decía mi profesor, es que la gente todavía hay que decirle, ¿no? Hace igual 40 años cuando en mi pueblo, en Asturias, no había ningún negro, pero igual a los 18 años me fui a Inglaterra, me cambió todo, ¿no? Había ya muchos negros y era más la convivencia, ¿no? Yo creo que hay que intentar, y os animo en el curso de antirrumores, es muy bueno y para todas las personas, ¿no? Sobre todo nuestras familias, nuestras cuadrillas,
nos vendrá bien, ¿no? Pues, a ver, no os hemos dejado hacer ninguna pregunta. Eso iba a decir, o sea que estamos aquí comiéndonos todo el tiempo y vosotros ahí excluidos. Mirando la tele, ¿no? Porque si no para ir también acabando ya, entonces a ver, os dejamos un ratito poco y ya. Sí, pero bueno, es broma. Si tenéis alguna pregunta. Pregúntanos. Pero igual. O que quiera contestar o que quiera decir algo. Yo igual sí, hemos hablado de mujeres, pero os comenté al principio que estoy altamente trabajando mucho ahora con el tema de mujer transexual. Igual un poquito de alguna pincelada o... Sí, o sea, bueno, nosotras, o sea, es verdad que nosotras desde hace muchos años ponemos la mirada sobre lo que es la persecución por motivos de género, bueno, que es aquella violación grave o sostenida o sistemática de los derechos humanos que tiene que ver con la identidad de género, o sea, que seas mujer y también ahí entraría, ¿no? Las personas trans o también con la orientación sexual, porque es verdad que hay muchísimas personas que llegan a nuestra oficina huyendo de, bueno, de la transfobia, de la lesbofobia y de la homofobia. O sea, al final, pues en muchos países ser gay, lesbiana está prohibido por ley, está penalizado o también está muy criminalizado, ¿no? Y es verdad que así como estoy pensando en perfiles que han llegado, sí que hemos tenido en los últimos años bastante casos de mujeres trans procedentes, así, estoy pensando... Claro, yo te hablo de mi oficina, que luego pues, CEAR tiene realidad en otros territorios y habrán llegado de otros orígenes, pero sí personas procedentes de Honduras, también personas, alguna persona mauritana, alguna mujer mauritana y alguna... y mujer también cubana, yo creo que alguna hemos tenido, y bueno, sí que es un tema que para nosotros también es un reto enorme, pero bueno, sí que hay personas trans que están huyendo porque están totalmente perseguidas, y no sé, es que... ¿Es más fácil el tema de asilo o también se le niega, ¿no? Es que claro, luego hay como hablar de generalidades es complejo porque el proceso de... Bueno, uno, porque tú solicitas y en principio por ley debería estar la resolución en 6 meses, pero en algunos casos tarda un montón de años, hay un montón de expedientes que están sin resolver, ¿no? El año pasado hablábamos de en torno a 40.000 expedientes sin resolver que están ahí esperando a no sé qué, ¿no? Pues es que no te sabría decir cuál es el... Pero sí que es verdad que en general las solicitudes suelen ser desfavorables. Que en el caso de las personas LGTB haya más favorables, no te sé decir, pero te podría dar el dato. Nosotros cuando estuvimos en Melilla, porque claro, yo he hablado sobre todo de mujeres subsaharianas, pero en Melilla había muchas personas de mujeres trans. Es que bueno... Ya me dieron pal pelo en la zona, me viniste de había muchísimos hombres, había una persona trans, alguna mujer trans, pero había muchas personas LGTB en el CETI de Melilla, que claro, los marroquíes son los únicos los que entran en el resto son de bueno. Pero bueno, sí que es un tema que nosotras trabajamos porque es una realidad que ya Si no habla nadie doy un recao, ¿eh? El recao es este. Si tenéis personas conocidas que tengan empleadas en sus casas a mujeres migrantes que la mayoría de las veces no tienen permiso de trabajo y por lo tanto no se les puede hacer un permiso de trabajo. Primero, que se les pague dignamente, que hay una asociaciones de trabajadoras de hogar que te asesoran. Aunque no se les pueda hacer contratos, se les puede pagar dignamente. Y por favor que les empadronen. Sí. El padrón es súper importante. Hay muchas personas que contratan a personas en su casa internas y no les quieren empadronar. Es muy fácil, además. El padrón te da arraigo, el padrón te da cartilla de la seguridad social, el padrón Sanidad. El padrón da acceso a una serie de derechos al cabo del tiempo que luego es mucho más fácil conseguir la ciudadanía plena con lo difícil que es. Digo,
son pequeñas cosas que están en nuestro entorno y están en nuestra mano y las podemos hacer. Es más difícil desempadronar, ¿eh? Bueno, en este ayuntamiento por lo menos. Hemos empadronado a dos, cuidando a mis padres, un montón de años, y es facilísimo. Ahora, el desempadronar, nos han ido los municipales no sé cuántas veces a casa. Y había que traer la escritura de tu casa. Y digo, ¿pero por qué no os habéis empadronado? Dando solo los nombres y el apellido, y en qué casa está, y ahora, y luego iban, y no está. No, ya se ha ido a otro sitio o... Pero es dificilísimo lo del desempadronar, ¿no quieren desempadronar? Claro, subvenciones, de subvenciones para el me daba No, y para agregar un dato de que ha dicho María Luisa, el padrón es súper importante, es como si fuera el documento para la persona que está en situación irregular. Y lo que está sucediendo ahora, que claro, los empleadores vascas y vascos están cogiendo a las personas, a las mujeres sin papeles a trabajar, pero no les empadronan, porque tienen miedo que igual va, pues eso, la inspección de trabajo tenemos que convencernos que no va. Aparte que nosotros decimos que inspeccionen y tal, dicen que no les corresponde porque es una casa íntima que no les corresponde. Entonces, ¿qué pasa si no les empadronan estos empleadores que cogen a la mujer? Pues esta tiene que buscarse sí o sí otro sitio para empadronarse, y resulta que ahora mismo están cobrando por un padrón hasta 300 euros al mes. ¿Quién cobra? La gente que pues que hay unas mafias también. Nosotros y hoy en las jornadas, este fin de semana en las jornadas feministas de Euskal Herria, hemos metido en la agenda, bueno, mejor dicho, es una propuesta en la agenda feminista pues eso, las mujeres están que empatizamos con todo el mundo, estamos trabajando en el pro de la justicia, en los derechos de igualdad para todo el mundo y tal. Entonces, entre nosotras mujeres, ¿por qué no nos vamos a acuerpar y ofrecer un padrón social a las mujeres que lo necesitan, para de esa forma apoyarles un poco, por lo menos para que se les haga el camino de los 3 años más llevadero, más corto, ¿no? Entonces eso hemos puesto de momento, está como propuesta, y a ver si funciona. Desde luego en Ongi Etorri ofrecemos la posibilidad. En Ongi Etorri hay como 125 personas que tienen empadronadas a personas migrantes en su casa, que no viven en su casa, pero es eso como un poco acompañar en ese proceso de tener un poco de esa legalidad que debieran de tener, pero que no tienen, ¿no? Que se la niegan. Hay gente que tiene una persona, hay gente que tiene 2, hay gente que tiene 5, hay gente que tiene 3, o sea, quiero decir que no creáis que los ayuntamientos son... Bueno, en los ayuntamientos pequeños supongo que hay un poco más de control porque se conoce más la gente, pero tampoco, y al fin y al cabo quiere decir que si tocan a tu puerta está empadronado, sí, donde está ahora mismo recogiendo uva en Murcia. Solo van cuando les desempadronan. A ver, si no se han empadronado en otro lugar. Quiero decir y ahí te dan la tabarra, ¿ya se ha ido? Sí. Que son pequeños actos un poco como de rebeldía, quiere decir que no es absolutamente legal, pero tampoco es ilegal, y sobre todo es legítimo, que es una forma de solidaridad entre humanos. Que dices que no vive, pues sí, ya sé que no vive, pues no vive. ¿Y dónde vive? Pues yo qué sé, si pues no está también en Vitoria, a ver, bien. Sí, pero bueno, esto que digo que podéis hacer, que os podéis apuntar para ser empadronadoras solidarias y eso, y empadronadores, y que seréis bienvenidas, que no os vamos a mandar a gente en masa porque además es que claro, es un problema, si te empadronas, no dice que 10, pero nunca decimos 10, pero no, es que es un problema, que si te empadronas en Gorliz, el médico lo tienes en Gorliz, en la oficina de la oficina tienes aquí, la trabajadora social también aquí. Y claro, si tú estás en un piso en San Francisco o debajo de un puente, que ahora hay un montón de chavales, pues no es fácil. O sea, tampoco ni tienen dinero para andar todo el día con el metro.
Lo de Herria podría ser hermanar un pueblo como Gorliz o como Plencia con otro pueblo como puede ser Aría en Lanzarote. Ay, qué bonito. ¿Y qué hacéis? Bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo que es? Cuéntanos. Son ideas ahí que podríamos... O sea, hay unas leyes extranjeras muy fuertes, pero podríamos ser más creativos e intentar dar la vuelta a eso con cosas que no son leyes. O sea, hermanar un pueblo con otro se ha hecho en la época de Nicaragua sandinista, en Euskal-Herria, ¿no se acuerdan? Ya, pero luego en la práctica eso que supone es como... Ya veremos. Son lugares de tránsito. O sea, son lugares de tránsito que estás hermanando. Entonces, eso supone... ¿cómo puedes impedir hermandades entre comunidades? ¿Entiendes eso? Pues esa vía, ¿no? Esa vía, sí. Bueno, a ver, pero... Igual vamos acabando. Igual vosotros también tenéis alguna sugerencia que contarnos, no sé. Pero bueno, igual vamos acabando. Y vamos cerrando. Por lo del metro, por la... Bueno, pues oye, Lo único, emplazaros, si os vais con ideas en la cabeza y con ganas de por lo menos informarnos, pues os haremos llegar, ¿vale? La intención nuestra es en enero hacer ese curso de antirrumores, ¿de acuerdo? Sí, lo vamos a los de Santurchu por el coro, a los de... Os haremos llegar a las de Casqueche por el cómo vamos a montar, ¿vale? Sí, os haremos llegar. Vale. Bueno,